Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión. Les doy la bienvenida a este nuevo video donde que vamos a hacer un análisis y una reflexión comparativa en lo que es la psicología versus la antropología. Vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre estos dos campos profesionales de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, o también se le conoce como las humanidades. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer una reflexión, como les decía, una comparación, sí, entre estas dos ramas que son gemelas prácticamente. Yo diría que la psicología, la antropología, incluida la sociología, son ramas gemelas o trillizas, digamos así, porque las tres están muy relacionadas. Entonces, ahora vamos a ver esta comparación entre psicología y antropología, que aparentemente no tienen nada que ver, tienen aspectos en común y por supuesto también tienen sus diferencias. Eh, entonces, los aspectos en común entre la psicología y la antropología. Las dos son parte de las ciencias humanas o sociales, también conocidas como las humanidades, al igual que el que trabajo social y sociología, ¿ya? El trabajo social lo conocemos, hay muchas trabajadoras y trabajadores sociales graduados en las universidades y pues el trabajo social se alimenta tanto de la psicología, la antropología y la sociología. ¿Ya? Entonces, estos campos pertenecen a las ciencias humanas, a las humanidades o a las ciencias sociales. Entonces, son campos muy relacionados. Ya en lo que, digamos, académicamente se les ha dividido, digamos, de esta manera, ¿no? Se les ha dividido a las ciencias sociales o a las ciencias humanas en trabajo social, sociología, psicología, antropología, incluso comunicación social, se les ha dividido demasiado, cuando podrían ser una sola porque todas ellas se alimentan mutuamente, son prácticamente mellizas, trillizas, gemelas. Entonces, eso como punto de partida, ¿sí? Tanto psicología como antropología son parte de las ciencias humanas. Ustedes estudian, por lo general, estas dos ramas, psicología y antropología, suelen estar en las facultades de filosofía o de ciencias humanas o sociales, ¿ya? Suelen estar en la misma facultad cuando ustedes estudian una licenciatura, por ejemplo. Y otra cosa es que en el caso de la SUAY, de la provincia de la SUAY acá en el sur del Ecuador, no hay lamentablemente una licenciatura en antropología, no hay una licenciatura en antropología. Eh, pero, sí hay como maestrías, sí han existido muchas maestrías en el ASUAY, en las universidades de la SUAY del Ecuador, sí han existido maestrías en antropología del desarrollo, otra en antropología contemporánea, sí hay como maestría, pero lamentablemente como licenciatura no se oferta en ninguna de las universidades de la SUAY. Me parece que la Universidad Politécnica Salesiana tiene una licenciatura online o a distancia, que también se ubica en Cuenca, pero me parece que es la única que ofrece como licenciatura, pero esa está, creo que el centro de esta carrera me parece que está en Quito. Sin embargo, creo que eso se oferta a nivel online o a distancia. Eh, pero bueno, presencialmente y que sepamos, no hay una oficina administrativa de una licenciatura en antropología. Eso no existe. En psicología sí existe, pues tenemos las diferentes especialidades en ASUAI de la psicología que se ofrece como título de tercer nivel, como licenciatura, que es la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología educativa y la psicología social en diferentes universidades. Y también hay una licenciatura de psicología sin especialidad que se le da como licenciatura en una universidad a distancia de acá de la SUAI. En Quito y en Guayaquil, y sobre todo en Quito, muchas universidades sí ofrecen, sí ofertan la licenciatura en antropología, como por ejemplo la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la misma Politécnica Salesiana, de pronto la Universidad Central del Ecuador me parece que tiene antropología, no recuerdo, pero hay unas dos o tres universidades que sí ofertan la licenciatura de tercer nivel en antropología.
en el Azuay no hemos tenido muchos antropólogos justamente por estas circunstancias. Bueno, entonces eso. Otra de los aspectos en común entre psicología y antropología es que las dos se juntan eh, en unas ramas muy específicas. Por ejemplo, la antropología del parentesco o la antropología de la familia, ¿sí? Del parentesco se le conoce en antropología, se junta aquí. Aquí hay una cierta, digamos, esta rama o esta especialización de la antropología en la familia, en el parentesco, tiene mucho que ver con lo que es la psicología familiar, ¿ya? Entonces ahí se junta. Otro lugar donde que se pueden juntar es en la psicología social, ¿sí? La psicología social está muy, muy, muy ligada a lo que es la antropología social y cultural, ¿ya? Entonces, por eso es que son ramas muy, muy cercanas. Y otra forma de juntar a las dos o de ver aspectos en común, por ejemplo, está en la etnopsicología. La etnopsicología. Entonces, ya vamos a revisar un poquito más de esto, pero en estos campos, en estas especialidades, tanto de la una psicología, de la psicología como de la antropología, tienen un cierto aspecto en común. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias, digamos, históricas, porque ya vamos a revisar que eso no es tan cierto. Por ejemplo, la psicología tradicionalmente o desde que surgió, desde sus inicios, la psicología más se ha centrado en el estudio y la intervención con individuos, ¿ya? Con individuos. Estudiaban la mente, estudiaban el inconsciente, la conducta individual, ¿ya? Entonces, eso ha sido la forma tradicional de la psicología, ¿ya? Mientras que la antropología principalmente se ha centrado más en el estudio de las etnias, de las culturas, y dentro de eso de las culturas y las etnias no occidentales. Es decir, cuando hablamos de no occidentales, es decir, hablamos de que no han sido históricamente centradas en Europa occidental y en los países de Canadá y Estados Unidos, que son el símbolo de lo que es la cultura occidental. Entonces, más allá de lo que es Estados Unidos, Canadá y Europa, es el mundo occidental principalmente y prioritario, eh, la antropología estudiaba esas etnias, esas culturas que estaban fuera de ese mundo occidental. Es decir, estamos hablando de América Latina, de Asia y de África. Entonces, los antropólogos del siglo XIX, inicios del siglo XX, más se iban a estudiar estas culturas no occidentales y ellos llegaban desde Occidente, es decir, europeos, norteamericanos, que iban a investigar, a estudiar las culturas y las etnias en diversos lugares que no estaban, entre comillas, contaminadas con la civilización occidental. Y principalmente, como les decía, en las triple A, América Latina, Asia y África. Entonces, esa es una de las diferencias, entre comillas, entre antropología y psicología. La psicología centrada en el individuo, la antropología centrada en la cultura. Pero ya vamos a ver que esto, con las especialidades, con el desarrollo de la psicología y de la misma antropología, esto no sucede. ¿Por qué? Porque hay algunos antropólogos que se han dedicado a estudiar a lo que son los individuos y también psicólogos que se han dedicado a estudiar lo que son las etnias. Por eso tenemos la psicología social, que en cambio sí estudia las etnias, estudia las culturas. Y tenemos la antropología biológica, física, en cambio que sí se ha dedicado a estudiar a los individuos. Pero digamos en términos históricos, en términos generalistas, macro, digamos que la psicología es a los individuos como la antropología es a las etnias o culturas. Ahora, normalmente, en términos generales, ¿cuáles son las materias o las asignaturas que estudia psicología y antropología? Ustedes van a revisar aquí, hay materias que son diferentes, pero hay materias que también tienen su lado común. Entonces, por ejemplo, la psicología tradicionalmente estudia las teorías psicológicas. Estamos hablando, por ejemplo, del psicoanálisis, que es una de las grandes teorías psicológicas o de las corrientes psicológicas, el conductismo, la psicología humanista, la psicología cognitiva, la psicología sistémica. Esos son los estudios que más se centra cuando ustedes estudian psicología en cualquiera de sus disciplinas.
más estudia estas 5 corrientes de la psicología. Mientras que la antropología estudia teorías antropológicas, valga la redundancia. Entonces, pues las teorías antropológicas por lo general son diferentes de las teorías psicológicas y hay autores más específicos de la antropología y autores más específicos de la psicología. Dentro de la antropología, por ejemplo, todas las teorías antropológicas está, por ejemplo, el mismo evolucionismo, el funcionalismo, el materialismo cultural, el estructuralismo, la teoría del sistema mundo, entre otras grandes corrientes teóricas de la antropología. Y por supuesto, cada uno con sus propios autores y sus propias dinámicas. Esa es la gran diferencia entre la una y la otra. Y como les decía ya, las teorías psicológicas y la psicología más se centra en los estudios de la mente, de la conducta más individual, y por supuesto la antropología más se ha centrado en los estudios y las teorías sobre la cultura, como ya lo expliqué anteriormente. Ahora, por supuesto que en psicología sí se revisa uno o dos ciclos de lo que es antropología, ¿sí? En los pensum de estudio de las universidades. Y por supuesto, los antropólogos tienen quizás una o dos materias ligadas a la psicología. Las dos, por supuesto, como las dos están relacionadas con la sociología, también revisan una que otra materia ligada con la sociología, lo básico por lo menos. Las dos estudian también filosofía, tienen que tener un componente filosófico, por lo menos una o dos asignaturas de filosofía en toda la carrera. Y pues aquí viene la diferencia también, tanto en las teorías como en los métodos. La psicología estudia evaluación psicológica, cómo investiga la psicología tradicionalmente, ha utilizado la psicología test de personalidad, por ejemplo, test psicológicos, test proyectivos, test de inteligencia. Entonces, esas son las maneras de evaluar en psicología y, por ejemplo, biografías también, ¿sí? La entrevista. Esos son técnicas y métodos de investigación ligados a la psicología, la evaluación psicológica. Mientras que la antropología, su método esencial, digamos, su método de evaluación, de investigación es la etnografía. ¿Ya? Sin embargo, vamos a revisar posteriormente, pero ya me adelanto, en que, por ejemplo, si usted estudia psicología social, que es mi caso, ¿sí? Yo me he especializado más de todas las psicologías, que es organizacional, clínica, educativa y social, yo me he especializado en dos. En mi pregrado me especialicé yo en psicología organizacional y en mi posgrado más en el área social, y por lo tanto yo estoy mucho, mi rama de la psicología, que es la psicología social, está muy relacionada con la antropología. Y por ello es que la etnografía es muy utilizada por nosotros, por los psicólogos sociales, para evaluar comunidades, para hacer trabajo de campo en comunidades, en ciudades, ¿sí? En el trabajo social. ¿Sí? En la intervención social, nosotros utilizamos mucho lo que es la evaluación etnográfica y los métodos etnográficos. Pero la etnografía es una técnica y un método mixto que lo hemos tomado prestado los psicólogos sociales de la antropología como método de investigación de evaluación comunitaria o social. ¿Ya? Sin embargo, la psicología tiene por esencia los tests, las entrevistas y las biografías como métodos principales de investigación. Ahora, la psicología interviene o estudia intervenciones psicológicas a nivel más individual, ya mientras que la antropología interviene a nivel de la gestión cultural, de la intervención cultural, de la intervención social, ya utilizando lo que es proyectos culturales, gestión cultural, etcétera. Ahora, la psicología como la antropología tienen diferentes campos de aplicación y ahí es cuando se juntan en algunos casos. ¿Ya? Ya vamos a ver eso. Pero, como ustedes ven, este esquema general, la psicología más centrada en teorías psicológicas y la antropología en teorías antropológicas. ¿Ya? Y en la evaluación que utiliza la psicología son más test psicológicos o test de personalidad y de diversos tipos, test,
utiliza la entrevista a profundidad y la técnica biográfica, mientras que la antropología utiliza la etnografía como principal método de investigación y de evaluación. Ahora, aquí es cuando ya comienzan, en algunos casos hay diferencias y en otros casos hay similitudes. ¿Cuáles son esos campos de aplicación de la psicología y de la antropología? Tanto la psicología puede ser un psicólogo general y el antropólogo también puede ser un antropólogo general. Sin embargo, cada vez estamos en un mundo donde que más demanda de especialistas antes que de generalistas. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo más bien apoyo, en el caso de la psicología, que haya una formación, a lo menos en el pregrado, en la licenciatura o en el tercer nivel, en las universidades, abogo porque haya una formación de un psicólogo integral. Y después de ello, ya que haya una especialización en un posgrado, en una maestría, en la experiencia, etcétera. ¿Ya? Pero lamentablemente en el Ecuador ya tenemos especialidades desde el tercer grado en lo que es especialidades en lo que es el tercer nivel de lo que es la psicología, lamentablemente. Pero bueno, en lo que es psicología tenemos diversos campos de aplicación. Y ahí tenemos, por ejemplo, la formación del psicólogo clínico, del psicólogo educativo, del psicólogo laboral u organizacional, antes llamado psicólogo industrial o psicólogo del trabajo. Ahora se llama psicología laboral o en otros casos psicología organizacional. Tenemos al psicólogo social, al psicólogo forense y al psicólogo jurídico. O también en algunos casos el psicólogo deportivo, ¿ya? Y etcétera. Pero estos son los principales ámbitos de aplicación de la psicología y de especialización. Eh, Mientras que en la antropología tenemos, por supuesto, la formación del antropólogo general y que después puede especializarse en antropología del parentesco o de la familia. Tenemos el antropólogo físico o también conocido como la antropología biológica. Tenemos otro campo de especialidad que es la antropología material o arqueológica, la antropología arqueológica. También tenemos la antropología social o cultural y en algunos casos es la antropología empresarial. O también dentro de esto se le conoce como el etnomarketing también, que es una aplicación de la etnografía en los temas de marketing, de la etnografía y la antropología en los temas de marketing. Conocemos como lo que es el etnomarketing. También tengo entrevistas sobre etnomarketing en mi canal de YouTube que les invito. Ahí tengo una entrevista con Mario Bracero, que hablamos sobre antropología, que no mencioné en los videos anteriores, pero que les recomiendo. Una entrevista con Mario Bracero sobre la antropología y la historia de la antropología. Y también tengo otra entrevista sobre etnomarketing. Busquen en mi canal de YouTube, colocan el nombre de mi canal y junto a eso pongan antropología y etnomarketing y ahí les va a salir diferentes conferencias. Ahora, regresando un poquito al tema. Por ejemplo, el psicólogo social que es mi campo más de estos 13 años de especialidad, me he ido yo formando más como un psicólogo social y mi experiencia, mi formación es más hacia allá. Yo creería que la psicología social es, como ya le dije anteriormente, muy ligada a la antropología social o cultural también que le llaman, ¿ya? Estas dos ramas son muy importantes. Entonces yo creería que el psicólogo social, por autodidáctica o por algún curso o formación, debería revisar lo que son las teorías antropológicas, las teorías culturales, las teorías de la cultura y la antropología social y cultural. Y viceversa, el antropólogo social y cultural, si quiere mejorar su vida, su práctica profesional, debería revisar un poquito de lo que es las herramientas y las teorías de lo que es la psicología social, ¿ya? Y solamente así podremos alimentarnos. Lo mismo, los sociólogos y los trabajadores sociales deberían saber antropología social y psicología social, por lo menos algo básico, ¿ya? Porque son campos que están más que relacionados. Ahora se utiliza el trabajador social en las empresas, por ejemplo, o en sector público, o en diferentes organismos no gubernamentales, hay el trabajador social. Pero el trabajador social es muy parecido en su práctica ya profesional que el psicólogo social, que el sociólogo y que el antropólogo social, ¿ya? Entonces son ramas, como les digo, prácticamente que son casi iguales, son mellizas, son gemelas.
Ahora, por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la antropología física o la antropología biológica, puede ser muy parecido a lo que conocemos ahora como la neuropsicología. Y por lo general, quienes estudian neuropsicología y son más especialistas en neuropsicología, por lo general son los psicólogos clínicos. Entonces yo me atrevería a decir que el psicólogo clínico, en cambio, está muy ligado a lo que es la antropología biológica o la antropología física. Está muy, muy relacionado. Así como el psicólogo social está muy relacionado con el antropólogo social o cultural, el psicólogo clínico está muy relacionado con lo que es la antropología biológica. Porque los psicólogos clínicos también abordan temas biológicos, neurológicos, neurocientíficos, neuropsicológicos. Entonces, un psicólogo clínico, mi sugerencia es que revise, que estudie por autodidáctica o cursos o algún posgrado en antropología biológica y viceversa. Los antropólogos biológicos deberían estudiar por lo menos un poco de psicología clínica, ¿ya? Porque entre estas dos sí están bastante relacionadas, ¿ya? Lo mismo, el psicólogo clínico tendría que revisar mucho lo que es antropología del parentesco, ¿ya? Y bueno, el psicólogo social también, tanto el psicólogo clínico como el psicólogo social deberían tener conocimientos básicos de lo que es la antropología del parentesco, porque ahí nos entramos al tema de la genealogía, de las familias, ¿sí? Y pues yo creo que el psicólogo clínico y el psicólogo social deberían revisar por lo menos aspectos básicos, conocer lo que es la antropología del parentesco y viceversa. El antropólogo que está más especializado en lo que es la antropología del parentesco o la antropología aplicada a la familia, debería revisar aspectos básicos de psicología social y de psicología clínica, ¿ya? Ahora, el psicólogo laboral o el organizacional está muy relacionado con lo que es la antropología empresarial. Cada vez vemos que la antropología puede ser utilizado en lo que son las empresas. Entonces, el psicólogo laboral y organizacional debería también, asimismo, estudiar aspectos básicos de lo que es la antropología empresarial para entender la cultura de las empresas, la cultura institucional y viceversa. El antropólogo empresarial, que se especializa en las empresas, en etnomarketing, por ejemplo, y en antropología empresarial debería revisar aspectos básicos de lo que es la psicología laboral y organizacional. Entonces, como ustedes ven, ya en lo que es las especializaciones, se van cruzando estas dos profesiones y la línea que divide la una y la otra puede quedar un poco, ¿no? Sí, puede ser muy difusa, digamos así. Puede ser bastante difusa los límites entre la una ciencia y la otra ciencia, porque eh, como ustedes vieron, tiene sus ciertas diferencias, especialmente en lo que es las teorías eh, psicológicas y las teorías antropológicas, pero ya en la práctica, cuando uno va al campo profesional, a quien contratar a un psicólogo social o a un antropólogo social, ahí es cuando ya se puede tranquilamente entrar en competencia estos dos campos y pueden trabajar en un mismo cargo, en un mismo empleo, ¿ya? Entonces, eso para que ustedes tengan conocimiento general de cuáles son las similitudes y las diferencias entre psicología y antropología. Y con esto prácticamente hemos terminado. Decirles que aparte de estos videos que les recomendé al inicio, busquen en mi canal de YouTube la entrevista con Mario Bracero, ¿sí? Tengo una entrevista con Mario Bracero, él es un antropólogo, ¿sí? Se ha especializado en antropología y hace muchas investigaciones, es un profesor universitario y también les recomiendo que visiten lo que es algunos videos que tengo sobre etnomarketing. También tengo una entrevista y una conferencia sobre lo que es etnomarketing. Y también tengo una conferencia que se llama etnografía, método de investigación. ¿Ya? Yo he abordado muchos de estos temas porque incluso me he dado cuenta personalmente que cuando he trabajado en psicología social, los psicólogos sociales necesitamos mucho de lo que es la etnografía, la antropología. Incluso a veces estamos ligados más con los antropólogos que con los mismos sociólogos. Pero estos tres
pilares son importantes para hacer un trabajo de campo, de intervención social, trabajar en proyectos sociales, tanto la psicología, la antropología como la sociología. Bueno, hemos culminado y pues ahora pedirles que en el caso de que ustedes sean voluntarios, quieran aportar voluntariamente y financieramente a este canal de YouTube, lo pueden hacer desde $1 en adelante. Acá al Ecuador, ahí están los datos de mi banco, de mi institución financiera, en el caso que requieran ustedes eh, eh, colaborar, apoyar a este canal y seguir sosteniendo estos videos. Ustedes saben que es el canal más de tipo educativo, hacemos divulgación de la psicología y desde ahí vamos tejiendo lazos con otras ramas, con otras profesiones. Entonces hacemos educación psicológica en el canal y esperamos sostenerlo en el tiempo con su aporte financiero. Y en el caso de que no puedan aportar económicamente, pues por lo menos colaboren un poquito compartiendo estos videos en sus redes sociales, si es que les gusta, si les interesa, puede ser de interés para otras personas. Ayúdenme compartiendo este video y otros videos que tenemos en el canal y así podemos mejorar y llegar a más personas. Cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.